Y estamos terminando Romanos 6, que hablaba del pecado. Y Pablo nos está empezando a llevar allá. Y dice, ahora bien, eso significa, o sea, la gloria de Dios, la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ahora bien, dice Pablo, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. Y acuérdense, hoy estoy en Nueva Traducción Viviente. Ayer estaba en Dios habla hoy. Y miren, lo mismo. O sea, por ser hijos de Dios, ahora, entonces podemos pecar libremente y hacer lo que queramos, pues, con el pecado. Y dice, claro que no. 16. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Y ahí está la clave. Usted es esclavo de lo que decide obedecer. Escuche, subraye eso en su Biblia. Póngale algo bien grande. Grábeselo en su corazón. Anótenlo en la tarjetica. Uno es esclavo de todo lo que decide obedecer. ¿Para bien o para mal? Usted es esclavo de lo que decide obedecer. Si decide obedecer al pecado y hacer lo que el pecado le dice, de eso es esclavo. Si decide obedecer a Dios y hacer lo que Dios le dice, usted es esclavo de Dios. Pero uno es esclavo de lo que decide obedecer. A quien usted obedece, de ese es esclavo. Uno puede ser esclavo del pecado, dice ahí, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Nah, esto ya es muy pasado. Dice uno, no, pues es que ahí está súper claro. Yo solo estoy leyendo la palabra, ¿no? 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado. Mire cómo nos habla Dios. Es que esta carta es impresionante. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Uy, no. Ahora gracias a Dios, usted que me está oyendo, obedece la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Somos esclavos del Padre por amor. Esto no es por obligación. Uso la ilustración. Mire cómo dice Pablo. Disculpe si utilizo el ejemplo de la esclavitud, mejor dicho, es lo que le está diciendo aquí en el 19. Uso esto, la ilustración de la esclavitud, para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Y parece que nos hablara a nosotros, ¿yo no? Les pongo el ejemplo de los esclavos para que entendamos. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. ¿Usted aspira a ser santo? Bien, eso, la santidad, eso. Andar que esclavos de la vida recta. 20. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Uy. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Uno entras en un proceso de empezar a hacer siempre que lo recto delante de Dios, lo que a Él le agrada, porque quiero ser esclavo de Él, obedecerlo a Él por amor. Y está el famoso versículo 23. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora usted ya lo entiende ese versículo. Ponerse que todo el mundo, ay, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora usted ya lo entiende perfectamente. Lo entiende, pero así, claro.
y entiende que es la paga del pecado, es la muerte, la condenación eterna. Pero el regalo de Dios es la vida eterna a través de la obra del Jesús, y somos esclavos de Él por amor, y le obedecemos por amor, por todo lo que Él hizo. Y ahí estaba Romanos 6 bien explicadito, porque dicen, ay, entonces los salvos piensan que ya pueden pecar. No, todo lo contrario, tenemos una responsabilidad más grande. Los hijos de Dios tenemos una responsabilidad enorme. Todos los ojos están puestos sobre nosotros. Para muchos la única Biblia que van a leer son vernos a nosotros. Ellos dicen, muestra a ver cómo actúa el pastorcito ese, muestra a ver qué es lo que hace, muestra a ver allá en esa iglesia, a ver qué es lo que tanto dicen, a ver. Si vio, vea, pura paja, ahí cayó, mírelo. Ahí lo vimos con otra vieja agarrado en la mano, allá lo vimos haciendo qué cosas, ahí lo vimos robando, ahí lo vimos, pura paja. Entonces uno tiene una responsabilidad enorme ante los ojos de los otros. Y cuando decimos que no dados al mucho vino, al mucho trago, es para eso. A los hermanos de la iglesia le dicen no tomen mucho, si al caso brinden ahí, o como le dijo Pablo a Timoteo, tómate un vinito todos los días en el almuerzo por causa de tus problemas digestivos, pero no más. A los pastores nos dicen no se beban ni uno, así, no va y caiga en tentación, mejor no lo haga. Y sobre todo por este testimonio, porque uno lo ven tomando, de pronto lo cogen por ahí, Dios, mírelo allá el pastor, mírelo. Entonces es mejor evitar, por no dar ese mal testimonio. Y uno la tiene clara, no porque me obliguen, no porque tocó, sino porque todo esto lo tiene claro. Entonces entramos ahí a Romanos 7 y Pablo va a empezar a hablar de eso. Y en Romanos 7 empieza ya el versículo 1. Dice, ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, y les está hablando a los judíos dentro de esa iglesia, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Es lo mismo que a usted. El Código Civil colombiano, el Código Penal colombiano, ese le aplica a usted mientras usted esté vivo. Usted cuando se muere ya no le aplica eso, ¿o sí? Ya no está aquí. Por ejemplo, y él va a colocar otro ejemplo acá, otro símil, otra comparación. Va a explicar eso. Cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, es decir, hasta que la muerte los separe. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican para ella, ya quedó libre. Y empieza a explicar eso. La ley aplica, bueno, pues sí, ustedes judíos, mientras estén aquí vivos, y después, cuando este cuerpecito no esté, pero de lo que hablábamos, el espíritu y el alma sí. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, es decir, violaría la ley. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente, 2 puntos. Escuche. Por eso hizo primero el ejemplo, para que se pueda entender lo que viene a continuación. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Cuando usted juntamente fue crucificado con Cristo, la ley ya no aplica. Y ahora están unidos a Él. ¿Se acuerda que ayer fue la prédica? Unidos a Cristo. A Él, que fue levantado de los muertos. Como resultado, es decir, resucitó. Podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Si usted resucitó juntamente con Él también, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Para qué? Para buenas acciones. ¿Para quién van a ser? Para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza que lo incita a uno al pecado, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte.
Ya he escuchado a esas personas que dicen, uy, es que, uy, tener una aventurita, cometer adulterio, un arrocito en bajo, uy, es que eso tiene su picantico, es que es eso, conocer eso, antes vean, les producía eso, les despertaba esos malos deseos, esos, uy, es que eso tiene su saborcito, y lo dicen así. Otros hasta dicen así tranquilamente, entonces que mamita, camine, vamos a fornicar, y no les parece un chiste. Vamos a fornicar, vamos a adulterar, vamos. Dice, los cuales lo llevaban a la muerte. Pero ahora, verso 6, fuimos liberados de la ley porque morimos a ello y ya no estamos bajo su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según del antiguo modo, es decir, haciendo esas mismas cosas que consistían en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo. Y aquí empieza Pablo, y por eso quedó subrayado. Ahora vivimos de una diferente manera, no regidos por la ley, no regidos por el legalismo, no hagas y haga. Eso es simplemente para tener conciencia de pecado, pero no para vivir. Fíjense lo que está diciendo aquí, no es para vivir. No haga esto, sí haga esto, no. Ahora usted vive es que el vivir en el espíritu. Y empieza Pablo a introducirnos ahí. Uno vive es guiado por el espíritu de Dios. Usted ya no vive por el legalismo de la ley. No haga esto, sí haga esto. Y si no, mire, ta. Y este es el error que tienen muchas iglesias. No han entendido este último versículo. El 7:6, la última parte. No, es que esto no es de legalismo. Esto no haga, sí haga, si no, no. Esto no es de la ley. Esto es de vivir en el espíritu. No por la mente ni por el cuerpo, sino en el espíritu. Y eso es súper clave y por eso quedó aquí subrayado. Ahora se trata es de vivir en el espíritu, porque usted es un ser espiritual, no es un ser mental, ni es un ser carnal, es un ser espiritual. El rey es el espíritu y empieza Pablo a llevarnos allá. Ya nos introduce allá para poder empezar a hablar de aquí en adelante, guiarnos al Espíritu Santo y poder entender Romanos 8 cuando lleguemos allá a plenitud. Si no, es que ni es la mente, ni son sus emociones, ni sus sentimientos, ni lo que ven sus ojos, ni lo que oyen sus oídos, nada. Ni lo que dice la ley de haga esto, no haga eso, no es de ese legalismo, de nada de eso se trata. Si usted entendió la obra redentora y usted nació de nuevo, significa que usted tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de usted. Entonces, como usted nació de nuevo y tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de usted vive por el Espíritu. Escuche, vives por el Espíritu, ni siquiera por lo que usted piensa, porque así como vimos, Noé y Abraham no entendieron, su mente no entendía, pero obedecieron a Dios, le creyeron a él y salieron aprobados. Y ahora más nosotros, ellos no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos, nosotros sí, qué ventajota tan enorme, porque nosotros sí tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Entonces el tema es vivir por el Espíritu, no por la mente, ni por las emociones, ni por las noticias, ni por lo que ven nuestros ojos. Escúchenme que están allá. Somos seres espirituales. Y aquí dice, el vivir por el Espíritu ya no es ni por nada de eso. Y esto es supremamente poderoso. Aquí está la clave. Y Pablo nos está introduciendo allá. Despacitico para llevarnos a entender ese último pedazo del versículo. El vivir por el Espíritu. Ya no es por nada más, sino por el Espíritu Santo. Ni lo que ven mis ojos, ni lo que piensa mi cabeza, ni lo que siente mi cuerpecito. Es lo que diga mi espíritu, que escucha el Espíritu Santo de Dios. Y vivo es por el Espíritu. Entonces, ¿entiende usted eso, no? Mas no vivo yo. ¿Entiende ahora sí por qué? Mas no vivo yo. Vivo por el Espíritu. Cristo vive en mí. Y acaba de entender completamente Gálatas 2:20. Mas no vivo yo. Cristo vive en mí, porque yo vivo
por el Espíritu, guiado por el Espíritu, no guiado por la ley. Esto no puede, esto sí puede. No, yo vivo es guiado por el Espíritu, mas no vivo yo. Cristo vive en mí. El Espíritu Santo vive en mí. Y cuando usted ya lo va comprendiendo y dice, no, esto ya es muy pasado, le dice, Señor, muchísimas gracias, porque esta es la vida cotidiana. Este es el vivir de gloria en gloria, cada vez más alto, más alto. Y entiendo, yo entendería que usted también va cada vez más alto, más alto. Y si es así, le va a decir a Dios, sí, Señor, eso es así, con un fuerte amén. Amén. Y recontra amén. No, no.